En el vídeo de hoy vamos a ver mi trabajo de fin de grado, ya que esto os puede servir a vosotros a futuro cuando vayáis a realizar vuestro trabajo de fin de grado, tanto para planear previamente cuál va a ser el tema, como para, mientras lo estéis realizando, pues saber más o menos cómo ir estructurando ciertas partes mejor, cómo ir redactando otras mejor, y también pues tener en mente qué cosas tenéis que ir realizando. Aparte, esto es un trabajo de fin de grado del grado de física, por tanto va a ser más específico para la gente de carreras técnicas o carreras científicas. Aunque, bueno, muchas cosas de las que veremos aquí también son útiles para gente de otras carreras. Y bueno, aparte también vais a aprender de este tema, que es un tema que nos va a llevar a física computacional, a simulación numérica, a solitones numéricos, solitones topológicos, y que son cosas con un montonazo de utilidad. También destacar el hecho de que también voy a hacer otro vídeo sobre el trabajo de fin de máster, pero eso lo voy a poner en otro vídeo por si a la gente le interesa más eso. Aunque muchas de las cosas las voy a comentar aquí y por tanto ya no las comentaré ahí, probablemente. Entonces, pues vamos a empezar por esto y lo primero de todo, ¿qué es un trabajo de fin de grado? Sobre todo para la gente de Latinoamérica que seguramente usáis otra terminología. Esto sería pues una tesis o un trabajo de fin de carrera, en el cual en el grado, que son 4 años, el último de los años, la segunda mitad, dedicamos una parte del tiempo a pues realizar este trabajo, que sería una especie de trabajo de investigación, entre comillas, asesorado, en el cual tenemos que demostrar los conocimientos que hemos adquirido sobre la carrera durante todo este tiempo. Y tenemos un tutor que nos va a ir asesorando sobre este trabajo. Que obviamente no nos los va a hacer, porque no es el punto, pero nos va a ir guiando, nos va a proponer un tema, nos va a ir ayudando cuando estemos atascados y demás. Bueno, eso es la teoría. Luego en la realidad hay mucha gente a la que dejan tirada, y lo cual a mí me parece terrible. O sea, yo mismamente estoy dirigiendo un trabajo de fin de grado y de hecho no me parece tampoco demasiado complicado. Y de hecho mi tutor del trabajo de fin de grado hizo muy buen trabajo dirigiendo mi trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar. El resumen. Lo primero de todo es el resumen o abstract. En el resumen tenemos que indicar lo primero. ¿Cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo? En este caso sería el objeto de este trabajo es el experimento de Fermi-Pascal-Lensing realizado en tal y con objeto de aproximarse al estudio de sistemas no lineales modelizados por una cadena de osciladores armónicos acoplados mediante una interacción no lineal. Así estamos diciendo, vale, estamos en este marco. ¿Por qué vamos a hacer este trabajo? Esa es la segunda parte. Se trata probablemente de la primera simulación numérica de la historia de la física que dio lugar a una increíble sucesión de aportaciones de relevancia en diferentes campos. Esa es la motivación. Porque obviamente, aunque tengamos un buen contexto, si estamos haciendo algo que no tiene ningún tipo de motivación, pues no estamos haciendo nada. Y finalmente, ¿qué haremos? En este caso realizaremos un conjunto de simulaciones numéricas de la evolución de un sistema como el experimento original, visualizaremos e interpretaremos los resultados y los analizaremos desde un punto de vista teórico. Esto es el qué haremos. Y bueno, en este caso está en inglés, gallego y castellano, porque en Galicia nos obligan a poner los 3 idiomas, porque aunque todo el mundo que sepa gallego sepa castellano, aquí tenemos unas movidas. Y también podemos añadir agradecimientos. En este caso yo he agradecido a mi tutor y a mis compañeros de clase y otros profesores, porque ya he dicho en vídeos anteriores que pues, mis compañeros de clase son de lo mejor que ha tenido mi carrera. Entonces, siguiente página, índice. En el índice vamos a ver más o menos cuál es la estructura. Yo recomiendo que pongáis un índice, aunque no sea obligatorio, simplemente porque vais a poder ir navegando mucho más rápido por todo esto y si sois el lector, que los que estén en el jurado que os va a poner nota por esto van a ser lectores externos que muchas veces no van a tener demasiado tiempo para dedicarle lo vuestro o demasiadas ganas, porque van a tener que leer un montón de estos trabajos, facilitádselo un poco.
Entonces vamos a tener aquí una introducción histórica, que sería una introducción de contexto, de cuál es el contexto en el que se enmarca nuestro trabajo. Después, un estudio teórico del problema que nos diga, vale, tenemos esto. Estas son las fórmulas. Esto es lo que queremos simular. Este es el problema que queremos resolver. Y todo esto es importante ponerlo porque los del tribunal, los que os van a leer, muy probablemente no sean hiperexpertos, como vais a ser vosotros en este momento, sobre este tema hiperconcreto. Y cuanto más raro sea vuestro tema, más larga tendrá que ser esta introducción, estos dos apartados. Porque imaginaos que estáis en una facultad de informática y vais a hacer una cosa sobre computación cuántica. El 100% de vuestros profesores no van a tener ni idea de computación cuántica. Lo más probable es eso. Entonces tendréis que ponerles unas introducciones largas de narices para que puedan entender el trabajo después y que sean lo más claras posibles. Después, la parte de qué estamos haciendo, cuál es nuestro método y nuestros resultados, y después toda la parte de análisis de eso. En este caso el análisis es puramente teórico porque de eso va el trabajo. Pero en vuestro caso pues sería, por ejemplo, el análisis de esa parte de resultados. Esto sería el método y esto sería el análisis de los resultados. Y finalmente pues tenemos que poner un apartado de conclusiones diciendo qué hemos hecho, resumiendo qué hemos hecho, cuáles son los resultados que hemos obtenido y cuáles serían unas posibles futuras líneas de investigación. Y finalmente, la bibliografía. Lo primero, aquí veréis que seguramente me voy a corregir a mí muchas veces porque esto lo hice hace 3 años y he aprendido mucho desde entonces. Y lo primero, no pongáis las referencias en los títulos de las secciones porque eso es horrible. Y bueno, por cierto, evidentemente, todo hacedlo en LaTeX. Porque si vais a ser gente a nivel técnico en el futuro y vais a hacer papers, los papers los hacéis en LaTeX. Y habrá gente que diga, no, pero hay papers que puedes hacer en Word. Los papers en Word duele leerlos, dan asco. Objetivamente hablando, dan asco de leer. Y creedme que tardáis más tiempo en escribirlo en Word que escribirlo en LaTeX. Sobre todo para el resultado que vais a obtener. Entonces, introducción histórica. Básicamente, Enrico Fermi, uno de los mayores físicos de la historia, en los años 50 considera que pues, las nuevas teorías que van a venir en física fundamental pues, van a necesitar ecuaciones no lineales y operadores no lineales, porque hasta entonces se trabajaba sobre todo con ecuaciones lineales porque eran sencillas, entre comillas, de resolver y podías obtener soluciones analíticas y demás. Pero claro, en el momento en el que ya vas quitando aproximaciones y te vas a segundo o tercer orden en expansión en Taylor, o sea, que empiezas a hacer las cosas precisas de verdad, entonces ahí empiezas a tener muchas complicaciones. Entonces para eso mismo se pensó que era una buena idea utilizar las computadoras, porque en ese momento no era tan claro como ahora, de tengo un ordenador, puedo usar ese ordenador para calcular cosas, para hacer simulaciones. No, en ese momento los ordenadores eran calculadoras grandes. Entonces, claro, aquí se decidió usar el Maniac 1 de los Álamos, que era una de estas típicas computadoras enormes que ocupaban una habitación y que tenían menos RAM que un reloj de pulsera. Y se formó un equipo cuya función, cuyo objetivo sería simular numéricamente un sistema no lineal que no tuviera una solución analítica directa y, sobre todo, mirar límites asintóticos y demás. El límite cuando el sistema se relajase y todo esto. Entonces, se formó un equipo de 3 personas. Jon R. Pasta, físico computacional, Stanislaw Ulam, matemático, y Mary Singu, física y matemática, la cual fue la que hizo todo el tema del algoritmo y del programa para hacer esta simulación. Y fue de las primeras personas en aprender Fortran. De hecho, por el hecho de que eso se hizo en Fortran, yo decidí hacerlo en Fortran.
no recomiendo hacer estas cosas en Fortran. Bueno, a ver, Fortran es importante. Podéis aprenderlo y está... Objetivamente está guay aprender Fortran. Pero... no es sencillo de utilizar y desde mi punto de vista hay otras cosas con las que podríais aprender bien antes, como C y todo esto. Pero bueno. Y aquí pues di una pequeña introducción, o sea, una pequeña bibliografía de cada uno de ellos para pues, dar un poco más de contexto. También para rellenar un poquito. Porque aunque tenía un límite de 30 páginas, porque en nuestra facultad teníamos un límite del número de páginas, porque evidentemente un paper no tiene que ser extremadamente largo, tiene que ser preciso en las cosas que cuenta. Entonces, por eso mismo teníamos ese límite. Aunque bueno, depende de la revista donde envíes el paper. En algunas dicen mete más paja. Y bueno. Entonces, ¿qué hace este equipo? Deciden escoger el modelo más sencillo posible para empezar con las pruebas. Así como una prueba de concepto. Entonces decidieron simular un cristal que tendría que termalizar, o sea, ir hacia su equilibrio térmico, modelizado como una cadena de partículas con masa unidad. Pongo masa unidad porque da igual cuál sea la masa, siempre que la masa de cada una de las partículas sea igual, porque podemos cambiar las unidades, podemos redimensionarlas. Y están unidas mediante una interacción cuadrática. Y además un término no lineal débil, muy débil, pero que impide, por tanto, tener una solución analítica. No puedes sacar la solución como una fórmula, simplemente por tener ese término no lineal. Luego lo vamos a ver con unas cuantas fórmulas. Entonces, deciden escoger este modelo más sencillo, precisamente para empezar a ver las propiedades, ver qué cosas habría que ir corrigiendo y demás. Porque, evidentemente, no tenía ni idea de si esto funcionaría o no. Entonces, había que convertir primero este sistema, que viene dado por una ecuación diferencial, o por un sistema de ecuaciones diferenciales, pues había que transformarlo en unas ecuaciones de diferencias, porque un ordenador no entiende de ecuaciones diferenciales, un ordenador entiende de sumas, restas y todo esto. Entonces se transforma en un sistema de diferencias. Y pues Merit Xingu realiza el algoritmo y el código para simular todo esto que tenemos en esta figura. Y aquí, una corrección que haría, pues sería poner aquí diseñaría el algoritmo y el código que podemos ver en la figura 1. Porque aquí tenemos una figura y no la mencionamos. Entonces, es importante que si ponéis una figura, pues que la mencionéis. Bueno, aquí la menciono, pero al igual quedaría mejor aquí. No estoy yo muy seguro. Entonces, se quería luego simular más sistemas, yendo a casos bidimensionales, mezclas, turbulencias, vamos, y seguir aumentando poco a poco el nivel de complejidad. Pero claro, Fermi murió en 1954 y simplemente publicaron este informe en secreto. Hay que tener en cuenta que eso es en Los Álamos. Y aquí se usaba todo esto para investigación armamentística. Por tanto, estas cosas se solían tener un poco en secreto. Entonces, vale, en la siguiente página pues mencionamos esto. Cuando tenemos un modelo lineal, lo que pasa es que si tenemos unas partículas que están unidas y empezamos a mandar ondas, las ondas lo único que van a hacer es moverse de un lado a otro, rebotar, pero no se va a perder energía. Y ya está. O sea, si empezamos con un modo, por ejemplo, un modo inicial, se va a quedar siempre en ese modo. Y no va a cambiar de modo. De modo de frecuencia. Pero, según Fermi, si ponías un término no lineal, unos modos le irían pasando energía a otros modos. Sería una interacción
entre los modos de vibración de la cuerda. Es como, por ejemplo, imaginaos que tenéis una cuerda de guitarra. O sea, tenéis la guitarra y ponéis una nota. Tocáis esa nota. Si la cuerda fuese perfecta, en principio, durante todo el tiempo, seguiría sonando solamente esa misma nota. Pero con un término no lineal, lo que pasaría es que esa nota, poco a poco, iría convirtiéndose en otras de las notas. Por ejemplo, podríais empezar en un re y ese re sería transformando en un do, sería transformando después en un do, re, mi, en un mi y así. Y de hecho, no solo se transformaría el re en un do, sino que también se transformaría en un si. Entonces iría transformando esa energía, iría enviándosela a otros modos. Y en el límite, lo que pasaría sería que todos los modos tendrían la misma energía. Y además la cadena pues presentaría por eso mismo formas cada vez más irregulares. Porque tendrías un montonazo de modos ahí juntos que te darían formas prácticamente aleatorias. Entonces esto es lo que se pensaba que iba a pasar. Pero ¿qué pasa? Que cuando realizaron las primeras simulaciones con un solo modo, un día dejaron la computadora tiempo de más puesto. O sea, se olvidaron de apagarla o algo así. Y al día siguiente, cuando llegaron, lo que se encontraron es que, a pesar de que iba termalizando el problema, que esto ya lo veremos en gráficas, todo con muchísimo más cuidado. Cuando pensaban que iba a termalizar el sistema, y termalizaba, decían, vale, esto ya está. Pero tras un tiempo, estando termalizado, volvía toda la energía, por algún motivo, al modo inicial. Esto es como si tú pusieras un cubito de hielo al aire, se empezase a derretir él solo, que es lo normal, y tras un cierto tiempo derretido, volviese a formarse el cubito de hielo. Algo más o menos así. Entonces, claro, esto era bastante raro. Y vieron que recuperaba casi toda su energía. Entonces, claro, eso fue la primera prueba de que hubiese no linealidad en un sistema no imponía que fuese a haber una equipartición de la energía, que la energía se fuese a repartir entre todos los modos. Entonces, en 1961, otros dos investigadores utilizaron nuevas computadoras para repetir el experimento con más precisión y demás, y vieron que en el primer ciclo se perdía el 1% de esta energía. Y que seguía perdiéndose energía hasta el octavo ciclo. Plan, o sea, 1 perdía 1%, 2 perdía otro 1%, 3 perdía otro 1%. Pero tras 8 ciclos de estos, lo que pasaba es que volvía a ir recuperando toda la energía hasta el ciclo número 16, donde recuperaba toda la energía. Y esto se llama superciclo. Y bueno, en ese mismo año, Zabusky trabaja en una solución analítica del problema y junto a Kruskal estudian el problema en el espacio real en vez de en el espacio de Fourier. Y observan que esto es debido a que este sistema, en un cierto límite, se aproxima a primer orden a una ecuación diferencial, que es la ecuación de Cortegut-de Vries. O de Cortegut-de Vries. No sé muy bien cómo pronunciar estos nombres. Lo cual implica que hay ondas solitarias que no se deforman. Lo cual a ellos les da por llamar solitones. Y después pues se obtiene una fórmula analítica para obtener el periodo de recurrencia. Basado, bueno, que también da un valor similar al obtenido en los primeros experimentos de Zabusky. O sea, por la forma empírica de Zabusky, perdón. Entonces vemos que aquí hemos dado todo el contexto de qué vamos a estar hablando a partir de ahora. Ahora esa persona ya tiene un contexto como el nuestro y puede proceder a leer lo demás entendiendo más o menos en qué marco está todo encajado. Lo que pondría aquí,
Pues al igual pondría alguna cosita más. Lo que sí, pondría muchas más referencias. Pondría las referencias de lo de Menzel y Tak. Pondría las referencias de lo de Zabusky y Kruskal. Pondría la referencia de la ecuación de KdV. Pondría la referencia de lo de Toda. Iría poniendo todas esas referencias. Porque todos estos detalles son importantes para alguien que lo esté leyendo a futuro y que o quiera reproducirlo o quiera aprender más del tema. Entonces, luego vamos a estudio teórico del problema. Aquí vamos a empezar a hablar de ecuaciones. ¿Qué notación vamos a usar? ¿Qué significa cada una de las letras que vamos a poner en cada sitio? ¿Cómo se configura todo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, estudio teórico. Aquí lo que pondría antes de sistema lineal es, en este apartado vamos a estudiar la teoría relacionada con los sistemas que vamos a simular posteriormente, bla bla bla, o algo así. No lo dejaría así directamente a pelo. Pero bueno, empecemos repasando el modelo lineal. Vamos a ver el modelo lineal. Tenemos una cadena. Esto es la situación en la que nos vamos a encontrar. Esto es importante formularlo bien. Tenemos una cadena de n más 2 partículas. Pongo n más 2 porque estas más 2 van a ser la del inicio de la cadena y la del final, las cuales no se van a mover, están fijas. Entonces, esos son los extremos. Para que así solo tengamos que calcular sobre n partículas, no sobre n menos 2, lo cual queda horrible. Entonces, todas estas tienen la misma masa m y están unidas cada uno a su vecino más próximo mediante un muelle con una constante de muelle k. En principio, con esto ya hemos definido todo el sistema lineal, porque el sistema lineal solo tiene estos parámetros. Entonces, el desplazamiento, tenemos que decidir hacia dónde vamos a desplazarnos, porque el desplazamiento podría ser... el desplazamiento puede ser en una cuerda, puede ser transversal o puede ser longitudinal. En plan, que el muelle se contrae hacia un lado o hacia otro. En principio, vamos a hacer que la dirección sea longitudinal. Pero, para representación, vamos a poner el desplazamiento transversal. Simplemente para visualizar. Realmente, todo sitio donde veáis que se mueve hacia arriba, en realidad no es que se esté moviendo hacia arriba o demás. Es simplemente que es por visualización. Entonces, este desplazamiento respecto a la posición de equilibrio de la partícula I lo denotaremos como U sub I. Es importante explicitar qué significa cada cosa que vayamos a poner en cualquier ecuación. Y tendremos los extremos... Uy, aquí hay una rata. Tendremos los extremos fijos, por lo que U0 va a ser igual a UN más 1. O sea, los dos extremos. Por eso tenemos que poner este más 2. Y, como tenemos muelles lineales, vamos a tener que cada partícula sentirá una fuerza de Hooke, la ecuación está del muelle, proviniendo de sus dos vecinas, una a cada lado. Por tanto, la ecuación del movimiento va a ser esta. Es la ecuación del movimiento de una cadena de partículas acopladas, una a otra. Esto es lo básico. Esto, ¿cómo lo deduciríamos así? Pues simplemente tenemos UI más 1 menos UI, que es la fuerza que siente el UI por el desplazamiento del UI más del UI, y después tenemos que sumarle la fuerza de desplazamiento del UI menos 1 por el desplazamiento del UI, básicamente. O sea, la fuerza que siente el UI viene dado por el tirón hacia la derecha, por tanto positiva, que le va a dar la siguiente partícula de la cadena, y el desplazamiento hacia la izquierda, y por tanto negativo, que le va a dar la anterior partícula de la cadena. Básicamente es esto. Entonces ponemos la ecuación y ponemos el numerito para que luego podamos referenciar esta misma ecuación a futuro y no tengamos que decir la ecuación que había en la página no sé qué, no sé cuánto. No, simplemente la ecuación 1. En términos de hamiltoniano, no sé por qué esta referencia está aquí. Claro, porque estaba pillando bastantes cosas de otros trabajos, ¿verdad? Entonces las estaba referenciando cada vez que aparecía.
Este tipo de referencias yo la pondría antes de los 2 puntos. Y estos 2 puntos aquí son un error. No está bien poner estos 2 puntos aquí porque esto es una frase que tiene que ir toda seguida. Y de hecho eso lo corrigió mi tutor. Y también lo de los signos de puntuación. Después de una ecuación tiene que haber un punto si has acabado la frase o una coma si vas a continuar hablando en esa frase. Porque la ecuación es parte de la frase. Entonces, en términos del hamiltoniano, la ecuación del movimiento, o sea, el hamiltoniano que da esa ecuación del movimiento es este. Y eso se puede deducir simplemente haciendo lo de las ecuaciones de Hamilton. De derivar con respecto al momento y derivar con respecto a la coordenada. Entonces, este es el hamiltoniano, que viene a tener la parte de energía cinética de toda la vida, que es momento lineal al cuadrado dividido entre la masa, y con el 1 medio, y la energía potencial, que es K por digamos la fuerza que hay ahí, más o menos. Entonces tenemos fuerza, o sea, la energía potencial y la energía cinética, más o menos. Sé que el hamiltoniano solo es igual a la energía cuando estamos en un sistema con restricciones o algo así, no holónomas, no sé qué. En este contexto es lo mismo. Entonces, definimos las matrices. Vamos a definir unas matrices de masa, que van a ser pues las derivadas segundas con respecto a la energía cinética. O sea, con respecto a este término de aquí. Y también una matriz de no es la energía potencial, sino que es una especie de cosa relacionada con la energía potencial, como una especie de potencial. Esto sería como el potencial, que luego tenemos que multiplicar por las coordenadas, dado por las derivadas de la energía potencial con respecto a la coordenada. Entonces vamos a tener esta expresión. ¿Por qué estamos haciendo esta expresión? Esta expresión la estamos haciendo porque queremos cambiar este hamiltoniano que está en el espacio real por un hamiltoniano que esté en el espacio de Fourier, que use modos para obtener pues, la solución. Entonces, como se observa, esto de aquí es la energía potencial. Y de esa misma forma pues podemos obtener esta ecuación diferencial simétrica, que es que la derivada segunda de u, que es esto de aquí, va a ser igual a pues derivar este término de aquí. Entonces, si derivamos esto con respecto a ui, lo que vamos a obtener es este término de aquí. Bueno, estos dos términos de aquí, porque hay que tener en cuenta que tenemos un producto. Que en total va a ser esto de aquí. Entonces, esto de aquí nos va a dar pues esta parte de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a diagonalizar esta matriz y vamos a hacer un desarrollo en modos. Entonces, ¿qué va a ser un desarrollo en modos? Pues vamos a poner unas frecuencias propias, tales que el modo fundamental tenga esta frecuencia de aquí. Y las demás frecuencias propias van a ser estas, las frecuencias de cada uno de los modos. Entonces ya vamos viendo que vamos introduciendo un poquito más de tecnicismo matemático. Y estamos formulando toda la base bajo la que después ya no tendremos que explicar nada más y simplemente vamos a tener que hablar del método y los resultados. Entonces, vamos a tener que la coordenada se va a expresar de esa manera en función de los modos. O sea, la posición de la partícula j se va a expresar como una suma de los modos a sub j. Entonces vamos a tener esto de aquí. Estas dos expresiones. Esto es una expansión en modos, básicamente. Y si ponemos este hamiltoniano en función de estas nuevas variables, que esto se hace simplemente haciendo una sustitución aquí un poco rara, lo que vamos a obtener, ya que los momentos ahora se expresan así también, va a ser esto. Este es nuestro hamiltoniano. Y que además es separable en energías de modos. ¿Esto por qué lo hemos hecho? Porque aquí vemos que tenemos un hamiltoniano que es no diagonal. Y esto no nos gusta.
porque nosotros queremos analizar bien el tema de el traspaso de energía entre modos. Entonces, lo que queremos ver es en qué base es diagonal. En la base de los modos. Por tanto, como esto es diagonal, los modos no se van a ir intercambiando energía entre ellos. Porque para intercambiarse energía necesitamos términos no diagonales. Entonces, esto es el hamiltoniano de nuestro sistema. Entonces, el sistema de Fermi-Pascal-Xingu va a ser el siguiente. Nuestra ecuación de partida va a ser esta de aquí, que es la parte lineal, que ya hemos analizado antes, con una pequeña parte no lineal. Eso es, recordáis que antes lo que teníamos es que la fuerza en UJ es dada por el desplazamiento de la siguiente partícula y de la anterior. Pues ahora, en vez de ser lineal en ese desplazamiento, va a ser cuadrático en ese desplazamiento. Esto es, el desplazamiento de la partícula siguiente al cuadrado menos el desplazamiento de la partícula anterior al cuadrado. Ese menos es porque va en la otra dirección. Y tiene un factor de proporcionalidad que es este alfa, que es el término no lineal. Y, bueno, o término de acoplo o interacción no lineal. También habría un modelo beta que incluiría ya estos desplazamientos al cubo y que nos va a dar otros resultados. Y también lo estudiamos porque iba súper motivado. Una cosa que recomendaría aquí, ¿veis estos paréntesis? Yo los paréntesis siempre los haría con el barra left paréntesis barra right paréntesis. Porque si no, veis que aquí el 2 se sobresale un poco y no queda tan bien. Lo digo por eso. Entonces, le ponemos un nombre a cada uno de los modelos, modelo alfa y modelo beta. Y por tanto, el hamiltoniano del alfa va a ser este de aquí. Donde vemos que tenemos todo lo lineal de antes y además tenemos un término que va con el cubo. Y que por tanto no es lineal, igual con este alfa. Entonces, no podemos encontrar una solución analítica de esto, pero sí podemos descomponer este hamiltoniano en modos, como en el caso lineal. En cuyo caso vamos a tener toda la parte esta diagonal, lineal, como habíamos visto antes, y aparte todos estos términos no diagonales que son términos de interacción, donde vemos que tenemos la interacción del modo, o sea, de un modo con otro modo, y proporcional también a sus frecuencias y a estos coeficientes no lineales de interacción entre los modos. Y calcular estos términos de interacción es una movida, pero bueno, ya iremos viendo. Entonces, lo primero que debemos hacer es poner este u, o sea, las coordenadas u, en forma exponencial. Esto para calcular estos coeficientes, ojo. Entonces, ponemos los u en forma exponencial, lo cual se hace con el seno en la resta de las dos exponenciales complejas y haciendo la extensión, básicamente, que el menos modo es el modo puesto al revés. O sea, el modo con frecuencia, digamos, negativa, es simplemente que está en oposición de fase. Entonces vamos a tener esta forma. Lo único que hemos hecho es, aquí, este seno, descomponerlo en la exponencial positiva más la exponencial negativa. Bueno, con un menos. Y hacer toda la movida. Porque si desplegáis esto en los dos términos, vais a ver que tenéis... o sea, si esto en vez de empezar en menos, empieza en 0 y tenéis los dos términos por separado, veréis que si los juntáis obtenéis el seno, con el factor 2 y todo esto. Y por eso aquí aparece una i y un menos. Esto lo podéis comprobar. Y como podéis ver, hay cálculos que me estoy saltando, pero estoy explicando el porqué de esos cálculos y el cómo conseguirlos, para que si en algún momento alguien quiere reproducirlos, pueda intentar reproducirlos y no se quede tan atascado. Entonces, ahora haremos la suma esta de un término arbitrario en n. Que sería el de este término de aquí.
O sea, vamos a hacer la suma de esta parte, pero ya para un n arbitrario. Entonces, vamos a hacer la suma y sustituimos metiendo esto de aquí. ¿Por qué metemos esto de aquí? Básicamente para englobar todo esto de aquí. Para que este término ya lo tengamos englobado. Entonces, haciendo esto, vamos a tener esta ecuación de aquí, que luego si la transformamos, tenemos esto de aquí, y si seguimos, tenemos esto de aquí. Esto son operaciones. Y después lo que vamos a tener es que utilizando la regla usual de la multiplicación de polinomios, que es esta de aquí, básicamente que la suma de estos polinomios es o sea, elevar un polinomio es equivalente a sumar todos los posibles productos de los términos. Entonces, teniendo eso, vamos a tener esta expresión de aquí. Vamos a llegar a esta expresión, luego a esta expresión, y luego, pues definiendo esta expresión de aquí y esta expresión de aquí, entonces vamos a tener este tipo de soluciones. Y por tanto, finalmente los términos no lineales se pueden calcular como esta fórmula. Teniendo en cuenta una regla de repetición de índices JLM. Y yo viendo esto, a día de hoy me doy cuenta de que este D me estoy dando cuenta de que estos índices son un poco raros. Porque F no tiene índices. F no tiene índices. Entonces, Z y D sí que deberían tener índices. D se define de esta manera y a priori no tiene índices, y Z tampoco. Entonces no estoy viendo yo muy bien cómo va el tema. O sea, aquí sí que tienes un índice, que es M. Pero no veo dónde está ni J ni L. Pero bueno, estas son cosas que pasan. O sea, seguramente en su momento sí que sabía perfectamente cómo funcionaba esto, pero ahora mismo no, porque estoy oxidado con respecto al tema. Entonces, después, simulación de los sistemas. Hemos acabado ya toda la introducción teórica, ya he explicado cómo voy a sacar estos términos. Y ahora vamos con la simulación teórica. Entonces, vamos a simular los sistemas. Lo primero, me pongo para mayor interés, podéis consultar este GitHub donde tengo subido todo el código. El código lo tengo... A ver si lo encuentro. Cuarto curso, TFG, programas. Y aquí tenéis todos los códigos. Todos. Para las diferentes ejecuciones, con todo en Fortran. Aquí bien hecho. Y los datos de salida, que en este caso estarán vacíos. O no están vacíos. O sea, moví algunos cuantos a otros lados porque ocupaban un montón. Pero ya veis que tengo unos datos para cada tamaño de problema. Y para cada constante de acoplamiento. Bueno, salvo en algunos casos concretos, por ciertos motivos. ¿Ves? Hay algunos que simplemente metían otras carpetas. Y también funciones para graficar cada uno de los casos. También convertí esto en un tema musical. O sea, podías convertir las ecuaciones en música. Y ya veis. Entonces tenemos aquí todo esto. Y si no me equivoco, debería tener un GIF por algún lado. Aquí están los vídeos. Entonces, esto lo veremos cuando llegue a su momento. Entonces, ¿qué vamos a simular? Vamos a simular numéricamente en Python y Fortran por separado el sistema FPUT que hemos puesto en la expresión 9. ¿Ves? Ya vemos que nos ahorramos tiempo.
Y vamos a utilizar un método rungecuta de cuarto orden con el K, el M y el omega sub 0 normalizados a 1. De manera que el sistema de ecuaciones a resolver es este. Porque ya hacemos todos los temas de linealización y tal necesarios. Entonces, en Fortran extraeremos todas estas posiciones, velocidades y energías. Y usamos Fortran porque es más rápido. Y además no usamos ningún tipo de paquete externo, o sea, todo lo programé desde cero. Y fui explicando pues las partes del código en Fortran. Entonces aquí tenéis trozos de código explicando cada una de las partes. Y también el algoritmo para generar los nombres de archivo y demás para tenerlo todo organizado. Además de cómo se definían los parámetros y todo esto. Y cómo se ejecutaba el rungecuta. Entonces aquí tenéis la definición de parámetros, cómo iba generando la ecuación diferencial a cada uno de los pasos y las funciones o algo así. Entonces aquí voy explicando concretamente qué voy a hacer, cómo lo voy haciendo y demás. Y después cómo realizo las gráficas. Entonces, aquí podemos ver resultados de la simulación. El experimento original, aquí referencia al experimento original, ya que estamos comparando contra esos resultados, se empieza con 32 osciladores y un acoplo de 0,25. Y vemos exactamente lo mismo que en el experimento original en esta figura 2, donde vemos que esto es el tiempo con unas proporciones para que esté escalado. Y lo que vemos es que en el modo inicial empezamos con toda la energía, o sea que esto está oscilando así, y que poco a poco la energía va pasando a los modos 2, 3 y 4. Podría haber graficado más modos, pero grafiqué solo 4 por el tema de que se viese de una manera mucho mejor y mucho más visual. Entonces vemos que va dándole energía a los demás modos, tal, y primero se va creciendo el modo 2, y cuando este llega al mínimo, el modo 2 llega al máximo. Y claro, aquí lo que se esperaría sería que luego el modo 2 le empezase a dar energía a los modos 3 y 4 y así. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos que a partir de este punto, el modo 1 empieza a recuperar toda la energía hasta que llegamos aquí. Y como se puede ver, esta es la energía original y esta es la energía en este ciclo. Entonces vemos que hay una disminución. Que podría ser debido a problemas numéricos o podría ser debido a otros temas. Y también vemos que hay unas pequeñitas oscilaciones, que estas pequeñitas oscilaciones las veremos después. Entonces aquí pues voy hablando de, efectivamente, tras 153 ciclos, el modo fundamental tiene el 98% de la energía, lo cual es lo mismo que con el caso original. Y lo que hice fue ir probando con diferentes constantes de acoplo. O sea, con diferentes alfas. Entonces, aumenté el alfa a 0,5 y vemos que este máximo, el punto de recuperación, se ha movido. Ahora tarda menos en recuperar toda la energía del modo 1. Si lo aumento aún más, lo aumento a 1, vemos que ya se mueve un montón. Y de hecho, ha perdido un poquito más de energía que antes, pero ya podemos ver un segundo pico de recuperación. Y si aumentamos a 2, ¿qué tenemos? Pues que cada vez que recupera toda la energía, pierde muchísima más energía y vemos que los picos son cada vez más finitos y que cada vez van cayendo más. Y finalmente, si ponemos alfa igual a 3, aquí sí que vemos una termalización. Vemos que vale, que sí, que recupera, pero recupera muy poco. Y la siguiente vez es que ya no hay siguiente vez. Entonces aquí vamos demostrando que efectivamente esto de recuperar la energía solo sirve en un cierto régimen. Que en este caso pues sería hasta alfa igual a 1.
Porque a partir de ahí empezamos a ver que sí que es capaz de de termalizar. Entonces, ahora lo que hacemos es cambiar la amplitud. En vez de cambiar el alfa, la constante de acoplo, lo que hacemos es cambiar la amplitud. Y bueno, yo creo que este es el momento para ver cómo iba esto. Esto es una grabación de cómo vemos que va cayendo la energía del modo fundamental. O sea, lo podemos ver aquí. El modo fundamental es este. La cuerda haciendo un seno. Y oscilando así. Pero cuando vemos que empieza a ganar energía los siguientes modos, vemos que ya empieza a dejar de ser un seno y empezamos a tener otro tipo de vibraciones. Esto es que todos los demás modos están ganando energía. Y aquí estamos en situación de termalización. Tenemos todo aleatorio. Y claro, de pronto, el modo 3 gana un montón de energía y por eso vimos que había 3 picos. Ahora gana 2 y por eso hay 2 picos. Y seguimos teniendo este proceso de termalización, pero ahora vuelve el modo 3 y ahora vuelve el modo principal. Aunque en este caso no llega tan arriba como en el original. Y bueno, eso se cortó de una manera muy brusca. Claro, pero esto era con 20 partículas. Con 30, digamos que es totalmente diferente. O sea, cuando llegamos a la parte del final, bueno, recuperamos bastante. Y vale, al igual no es el número de partículas lo que tengo en el nombre, sino que es la velocidad a la que está este clip. Eso sí que puede ser. O al igual no. Al igual es el número de FPS. Puede ser, porque hice bastantes pruebas. Entonces, claro, nosotros tenemos esto. Tenemos que ahora mirar si la amplitud con la que está oscilando esta cuerda afecta a esta termalización. Entonces, si empezamos con una amplitud muy pequeñita, con muy poca energía, vemos que vamos realizando estas recurrencias. Va recuperando la energía perfectamente. De hecho, vemos que hay aquí un fenómeno en el cual recupera el 100% de la energía. Pero si vamos a amplitud doble, vale, vemos que se ha desplazado un poquito hacia la izquierda. Si metemos aún más amplitud, otra vez hacia la izquierda. Y si metemos aún más amplitud, lo que vemos es que finalmente termalizamos. Por tanto, estamos fuera de este margen, de este régimen de recurrencia. Después podemos ir a el número de osciladores, porque podemos hacer esto con más o menos osciladores. Probé también con 16 osciladores, donde vemos que todo en principio muy bien, todo muy limpio, y con 128 osciladores, que también bastante bien, aunque se pierde bastante energía. Esto también puede ser por el tema de la frecuencia y todo esto. Y finalmente, aquí lo que hicimos también es no solo inicializar el modo 1, o sea, no inicializar el modo 1, sino que en este caso inicializamos el modo 2, por tanto vemos que la recurrencia pasa mucho más rápido, o sea, tenemos muchos más picos en el mismo tiempo. Inicializar el modo 3, lo cual otra vez hace que vaya mucho más rápido, e inicializar el modo 5, que esto ya nos da incluso una cosa muy interesante, que es un gap de energía. Y esto pues puede tener utilidad para diversos campos, el tener un sistema que tiene un gap de energía aquí. También hay que tener en cuenta otra cosa muy importante que vimos, que es que si activamos el modo 2, solo se activan el 4, el 6 y el 8.
Si activamos el modo 3, solo se activan el 3, el 6, el 9, el 12. Si activamos el modo 5, solo se activan el 5, el 10, el 15 y el 20. Por tanto, solo se activan los múltiplos del modo más bajo que, del modo que nosotros hayamos activado. Y eso es algo bastante curioso. Y después probamos a inicializar dos modos consecutivos al mismo tiempo. Entonces aquí inicializamos el modo 1 y el modo 2 y lo que vemos es que tenemos algo bastante confuso, pero parece que sí que se va recuperando energía. Pero cuando inicializamos el modo 5 y el modo 6, vemos que algo de energía va al modo 1 y al modo 2, pero no es tan claro como aquí puede haber una recurrencia. Porque parece que algunas veces la hay, pero no es claro y no es directo. Y finalmente estudiamos la superrecurrencia. Entonces, esto fue dejar el sistema en una ejecución larguísima de, no me acuerdo si fueron un par de horas. Y aquí lo que veíamos es, en cada recurrencia vamos perdiendo energía, hasta que la recuperamos. Y recuperamos el 100%. Esto es en el caso de 16 osciladores. Si subíamos a 32 osciladores, que es el original, obteníamos esto tan bonito también. Pero si subíamos a 64 osciladores, aquí veíamos que no había como tal una superrecurrencia. No sabemos si es por el tema de que habría que haberlo dejado más tiempo, o si es que la superrecurrencia no era capaz de recuperar toda la energía, porque al igual la superrecurrencia era este punto. Al igual. O si era por errores de cálculo numérico. O sea, que no era capaz de guardar con toda la precisión los números necesarios. Y después miramos brevemente el modelo beta y vimos que si activábamos el modo 1 y metíamos un beta de 0.25, teníamos esto de aquí tan bonito. También veíamos que si lo poníamos a 80, por ejemplo, teníamos esto de aquí. Y esto es importante. En el modo beta, lo que vemos... Esto es con el beta igual a 0.25, creo recordar. Y esto con el 80. Aumentados en el modo inicial. Y beta igual a 10 en modo fundamental. Y beta igual a 10 con dos modos simultáneos. Este último es este de aquí. Este último es este de aquí. Vale. Esto... creo que es el... creo que esto es esto de aquí. O sea, esto es poner el beta a 0.25. Si lo ponemos a 0.25, vemos que hay una termalización. Pero a nivel local sí que vemos que hay una super recurrencia. Esto es, aquí hay una super recurrencia. Lo que pasa es que va muy rápido. Pero creo que no es la misma escala. Es que ahora mismo me está perdiendo Saer, porque aquí pone totales y aumentados. Al igual es que aquí se metió más energía o algo. No me acuerdo muy bien de qué hice aquí. Pero lo que se veía era que aquí había recurrencias que están pasando muy rápido. O sea, recurrencias así. Claro, vale, es que esto está mal nombrado. Estos dos son 0.25. Estos dos son 0.25. Lo que pasa es que esta es una ejecución completa, beta 0 igual a 0.25, donde se ve la super recurrencia. Aquí hay una super recurrencia. Y no se ve del todo las recurrencias porque tuve que hacer zoom cortando este trozo. Este trozo es este trozo de aquí. Y vemos que hay recurrencias muy rápidas. Va perdiendo energía, llega hasta aquí, vuelve a recuperarla, tal. Y así, aquí casi podemos ver dos super recurrencias, lo cual es increíble.
Y claro, luego si aumentabas mucho y ponías beta 80, pues aquí sí que veíamos la normalización. Esto lo hice principalmente para ver cuánto podía romperlo. Pero claro, aún así veíamos que en este periodo, hasta aquí, si cortábamos aquí, veíamos que había recurrencias, aún así. Entonces, claro, incluso dentro de esto podía haber recurrencias. Y después teníamos el beta igual a 10 con modo inicial fundamental, que es este de aquí. Y aquí, ¿qué veíamos? Pues que veíamos que solo se activaban los modos 1, 3, 5, 7 y así. Pero si activábamos el modo 2, se activaban los modos 2, 6, 10, 14. O sea que solo se activa los múltiplos por un número impar de el modo básico que estéis activando. Lo cual es algo bastante extraño y no vi estudiado en ningún lado. Entonces, al igual podría ser interesante para estudiar a futuro. Y ahora, pues el estudio o análisis de estos datos, de estos resultados. Entonces, vamos a empezar hablando de la ecuación de KdV. La ecuación de KdV es una ecuación dada por... que esto nos... Evidentemente, todo este estudio nos va a llevar a condensados Bose-Einstein, uniones Josephson, fibras ópticas, física de partículas, superconductividad, de todo. Pero el tema es, la ecuación de KdV, que es una ecuación no lineal, que es esta de aquí, es una ecuación que se ocurrió un día a John Scott Russell, o sea, dada por un fenómeno que vio John Scott Russell, que un día iba caminando en caballo y vio un bote pararse de golpe y generar un perfil de agua que se movió durante un montonazo de distancia sin perturbarse. Porque lo normal es que tú cuando ves una ola en el agua, es que la ola poco a poco vaya bajando su altura. Pero en este caso no, y continuó durante un montón de distancia y muy rápido. Entonces, claro, ahí es que había algo que no se estaba rompiendo. Y pues todo esto nos dio que todo esto nos podía ser debido a fenómenos no lineales. Entonces, la ecuación de ondas básica es esta. O sea, segunda derivada en tiempo, segunda derivada en espacio, con un factor de proporcionalidad que es la velocidad de la onda. Y nos da una solución de ese estilo. Y una solución armónica también. Y también existe la ecuación de transporte, que es una ecuación de primer grado, primera derivada en el tiempo, primera derivada en espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí metemos aparte un término de tercer grado, las derivadas impares lo que van a hacer es meter dispersión. Esto es, que la onda, a medida que se desplace, se vaya ensanchando. Y si queremos un término de disipación, lo que tenemos que hacer es meter términos en derivadas pares. O sea, los impares son para la dispersión y los pares son para la disipación. Esto es, para que la amplitud de la onda sea cada vez más pequeña. Y claro, si queremos que la velocidad de la onda dependa de la amplitud de la misma, entonces podemos cambiar esta velocidad, o sea, la velocidad de la onda, bueno, que en este caso más bien sería esto porque estamos hablando de la ecuación de transporte, tendríamos que cambiarla por un término proporcional a la velocidad. Por tanto, podemos poner 1 más u, que sería como un término de rozamiento. Entonces, si tenemos esto de aquí y queremos hacer un truco muy bueno, que es el siguiente, nosotros sabemos que si metemos un término de rozamiento, el rozamiento, ¿qué va a hacer? El rozamiento lo que va a hacer es disminuir la amplitud. Pero si metemos un término de disipación, que lo que haga sea meter una disipación que contrarreste a la pérdida de amplitud, entonces podemos equilibrar esos dos fenómenos de manera que la onda se quede estable. Y eso es precisamente la ecuación de KdV.
Y la ecuación de KdV te permite, en ciertos límites, tener esto. Y bueno, también tenemos la ecuación de Burger, que es la misma que la de KdV, pero metiéndole aquí un menos y metiéndole segunda derivada en vez de tercera. Entonces, ¿qué pasa con esta cosita de aquí? Pues que una solución de KdV es esto. Esto es un solitón. Veis que tenemos una solución que se está moviendo hacia la derecha. Y no se perturba en ningún momento. Y además está localizada en el espacio. Y de hecho, si tenemos dos solitones, ¿qué pasa? Fijaos. Se están juntando. Y... ¿qué hemos visto aquí? Una onda, si se chocase con otra onda normal, al llegar por aquí, ambas se sumarían. Pero no, hacen una interacción no lineal. Y se atraviesan. Esto es, tenemos una interacción no lineal. Tenemos ondas no lineales. Todos estos GIFs y demás los saqué yo. Y fue bastante chulo hacerlo. Eso sí, requirió bastante tiempo computacional. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros queremos ver los límites de Fermi-Pascal-Lanzingou con los límites de KdV, lo que tenemos que hacer es hacer un límite continuo. Esto es, si tenemos esta ecuación de esta manera, esto es la ecuación de Fermi-Pascal-Lanzingou, expresada de una manera diferente, o sea, ligeramente diferente, entonces podemos hacer el límite continuo. Que es decir, esto es igual a esto de aquí con una serie de Taylor. O sea, el punto desplazado en una posición es lo mismo que la solución desplazada. Esto es que en el siguiente punto lo que vas a tener es la solución del punto anterior más un término de desplazamiento más el segundo término y demás. Esto es un método usado normalmente en métodos numéricos. Entonces estamos haciendo lo contrario de una discretización. Vamos viendo los términos del polinomio de Taylor que van saliendo de cada uno de los sitios. Entonces hacemos lo mismo para la partícula anterior, sumamos todo y vamos viendo que tenemos esto de aquí. Entonces si sustituimos esto de aquí en esta ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación diferencial. Si nos quedamos a segundo orden, vamos a tener esta ecuación diferencial con los términos de error. Y si reordenamos un poco, pues nos vamos a quedar con esto de aquí. Y claro, el tema es que si solo nos quedásemos con este término de aquí, no obtendríamos concretamente lo que estamos buscando. Entonces tenemos que quedarnos en el siguiente orden. Si nos quedamos en el siguiente orden, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que si hacemos estos cambios de variable tan concretos, que es, vamos a seguir a la onda, vamos a rescalarnos con el tiempo y el espacio, y también esta constante de acoplo, y vamos a hacer una nueva solución con esos dos reescalados. Movernos con la onda y rescalarla en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las ecuaciones diferenciales van a volverse de esta manera. Y operando con todas ellas y juntando todo, vamos a obtener esta ecuación de aquí. Que si hacemos que esto tienda a 0, entonces ¿qué vamos a tener? Si esto tiende a 0 y hacemos un par de sustituciones aquí, vamos a obtener la ecuación de KdV con este factor 6 aquí. Entonces, claro, esto está bastante guay porque puedes ver que este sistema, que no tenía nada que ver, te converge a KdV. Y por tanto, si KdV saca solitones, el otro sistema también va a tener esos solitones en ciertos regímenes. Y bueno, aquí hacemos algunos calculitos más y para el caso del modelo beta. Y de hecho había visto que para un caso general podemos tener esta ecuación, que también aparece en un paper, que esto sí que está bien referenciado. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos una ecuación de KdV, vamos
a resolver la ecuación de KdV. Vamos a ver cuál es la solución. Entonces, primero hacemos una reparametrización, que es esta, para tener una KdV más sencilla de operar, pero que es equivalente. Entonces tenemos esta KdV. Vamos a ponerle estos valores, en este caso concreto, para obtener la KdV concreta que hemos obtenido nosotros en el límite continuo. Con esto vamos a resolver esta ecuación metiéndole esta solución de prueba, que viene a ser una solución que se desplaza, es una onda de toda la vida, y vamos a tener esto de aquí. Entonces tenemos esto de aquí, operamos, hacemos otro cambio de variable y hacemos esta integral. Por tanto, tenemos esta expresión tan horrible y asquerosa de aquí, la invertimos, haciendo la exponencial en ambos lados, vamos sustituyendo cosas y finalmente obtenemos que la u, los desplazamientos, van a seguir esta forma, que es una solución que se está desplazando en el espacio. Es una onda que además es localizada y que viene dada por la secante hiperbólica al cuadrado de, bajo una proporción, el punto en el espacio en el que te encuentres menos la velocidad por el tiempo, que es una onda. Y es lo que he enseñado antes en los GIFs. Entonces vemos que esto está localizado. Y también podemos ver que se pueden usar otras técnicas como el scattering inverso y demás para obtener soluciones con varios solitones. O sea, transformaciones de Backlund, scattering inverso y demás. Que son técnicas muy chungas. Y bueno, también en cierta aproximación esto se vuelve un caso particular de la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, ¿qué es el concepto de solitón? Porque esto tenemos que analizarlo para ver lo otro. El solitón es básicamente una onda no lineal. Es como un corpúsculo, es como una partícula, tal que puede pasar una a través de la otra sin perder su identidad, y por tanto son ondas, pero que hay un proceso no lineal entre ellas por el cual no interactúan. O sea, perdón, sí que interactúan entre ellas, pero cuando se alejan, cada una es lo que es. Son individuales, pero cuando se acercan, sí que interactúan. Entonces, y bueno, además también tienen su energía perfectamente localizada. Y por eso mismo es muy interesante esto para modelos de partículas. Porque, por ejemplo, aquí podemos tener la U con respecto a X y el tiempo. Y podemos ver que esto, cualquiera que haya estudiado física de partículas o haya visto suficientes vídeos de divulgación, verá que esto es un diagrama de Feynman, donde vemos la primera partícula, la segunda partícula, interactúan y en el límite cada una va a su bola. ¿Y esto por qué es debido? ¿Por qué es debido? O sea, ¿por qué existe esto? ¿Por qué es un sistema integrable? ¿Por qué hay cosas que se conservan aquí? O sea, ¿por qué las partículas no revientan? Y ya está. Esto es básicamente porque hay cantidades conservadas en el problema. Como siempre, hay unas simetrías. Y esas simetrías nos dan una cantidad de cantidades conservadas. En este caso, infinitas. Entonces, si tenemos una ley de conservación de ese estilo y vamos integrando, pues vamos obteniendo este tipo de constantes, debido a las simetrías. Entonces, en este caso, pues la propiedad más básica es la masa. La masa, en este caso, se conserva y eso es precisamente lo que hace que el área bajo la curva de U tenga que ser constante. Y por eso vemos que nos empieza a desaparecer la amplitud. Después, la segunda cantidad que se conserva es el momento, que es obtenido dado esta ecuación de aquí. La tercera ya no es tan sencilla, pero correspondería a la energía, y viene dado por esta expresión de aquí. Y después hay muchos más ejemplos, pero por ejemplo, la décima cantidad conservada se calcula mediante una fórmula súper compleja y es esto de aquí. Es esto de aquí, lo cual es un absoluto asco. Y U sub 1 significa primera derivada con respecto a X de U.
U sub 2, segunda derivada con respecto a x. U sub 8 significa octava derivada con respecto a x. Y bueno, se pueden hacer también transformaciones de Gardner para hacer otras cosas, y haciendo eso pues podemos obtener corchetes de Poisson y todo esto. Entonces, el caso de Fermi-Pasta-Blanchingou. Si nos ponemos a mirar con la misma gráfica de antes estas simulaciones, lo que vamos a ver es que si... la leyenda aquí... Los solitones resultantes. Si tenemos un alfa, digamos, muy bajo, lo único que vamos a tener son ondas. Ondas que se van a atravesar y no van a interactuar. Pero, si lo subimos suficiente, pero no nos pasamos, lo que vamos a tener es que al principio, en los primeros ciclos, vamos a tener ondas. Vamos a tener ondas normales, que no se chocan entre sí, que no están interactuando demasiado y que están más o menos coordinadas. ¿Por qué? Porque todos los solitones están coordinados en ese momento. En el momento en el que ya empieza a pasar suficiente tiempo, lo que va a suceder es que estos solitones se van a ir descoordinando. Por tanto, vemos cómo aquí vemos una partícula que está pasando por aquí, que está pasando por aquí, mientras hay otra partícula con un poco menos de energía que va pasando por aquí, van interactuando en estos puntos. Porque este eje, el eje vertical, es el tiempo. Y aquí tenemos otro de fondo un poco menos energético que también va pasando. Y así. Con suficiente tiempo, pues esto se vuelve un mar de caos. Y aquí pues podemos ver un solitón que está rebotando contra las esquinas de la cuerda. Mientras hay otros más pequeñitos aquí que también están colisionando. Y aquí vemos la colisión entre dos solitones vista desde arriba. Nos da esta figura tan bonita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al principio de la simulación todos los solitones están coordinados. Pero a medida que va pasando el tiempo, se van descoordinando. Y como se van descoordinando, eso va haciendo que la energía vaya pasando de unos modos a otros. Pero, ¿qué pasa tras cierto tiempo? Pues que tras cierto tiempo vuelven a coordinarse. Porque hay un... O sea, simplemente si empiezas a agitar una caja al azar durante suficiente tiempo, va a haber un momento en el que las partículas vuelvan a estar como al principio. Aunque sea durante un momento. Más o menos podemos verlo así. Entonces, claro, en cierto momento, ¡pum!, vuelven a estar como al principio. Y eso es precisamente porque todo está muy bien ajustado para que estos parámetros justo nos den KdV. Y por tanto tengamos los solitones ahí. Entonces aquí explico un poquito también el tema. Tenemos esta expresión del tiempo de recurrencia. Y pues la ajustamos mediante aplicar logaritmos para poder hacer mejor los ajustes lineales. Y vemos que efectivamente la simulación y el modelo se ajustan perfectamente. Y también vemos aquí unas cuantas dependencias. Y de hecho nosotros sacamos nuestra propia fórmula de dependencia un poquito más ajustada. Y pues finalmente ponemos la parte de las conclusiones, hemos podido recrearlo, hemos hecho todo esto, hemos investigado todo esto, entonces se puede observar que es una muy buena manera de introducirse al tema. O sea, el por qué se ha estudiado todo esto tanto. Y se podría decir que es un tal reinventado. Y que bueno, se puede seguir con esto. Aquí yo añadiría futuras líneas y tal, pero en principio, bien. Y aquí toda la parte de la bibliografía. Que esto lo habría hecho con un BibTeX, pero en ese momento no sabía usar BibTeX. Entonces, esto es mi TFG. Ya veis que trata bastantes temas. Es bastante, entre comillas, complejo. Pero para mí fue una experiencia de aprendizaje fantástica. Y pues en el próximo vídeo miraremos también mi TFM, que es sobre el modelo de Esquirme, para
física nuclear desde física de partículas. Así que, si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en comentarios. Si tenéis duda con respecto a este experimento, a lo que he hecho en el TFG o a cómo enfocar vosotros vuestro propio TFG, pues me lo podéis dejar en comentarios y pues os puedo intentar ayudar, echar una mano, daros consejos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.